Continúa en sintonía con la Palabra del Domingo, con el teólogo David Kapkin. La Palabra del Domingo. A cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio. Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominical. Análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra, de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente. Yo le doy gracias a Dios porque a través de la Escuela Bíblica Católica Yeshua he logrado compartir con mujeres llenas de fe que han llenado mi vida de amor y esperanza. Pero también le doy gracias a Dios porque he logrado descubrir dones y talentos para ponerlos al servicio de la comunidad. Yo le doy gracias a Dios por la Escuela Bíblica Católica Yeshua porque gracias a ella conocí al amor verdadero. Y adicional a eso me trajo unos amigos maravillosos y puedo transformar mi vida y la de mi familia. Yo le doy gracias a Dios por todo lo que me ha regalado en la Escuela Bíblica Católica Yeshua. La primera palabra que me regaló fue: debes volver al amor primero. Y entendí que debía volver al amor de mi esposa, al amor de mis hijas, al amor a mí mismo y sobre todo, volver al amor de Dios. Este es el gran regalo que me ha dado la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Yo le doy gracias al Señor, pues por medio de la Escuela Bíblica Católica Yeshua me ha permitido vivir una experiencia de fe, de amor, una experiencia viva, una experiencia real en el Señor Jesús. Asimismo también con el servicio ha permitido que me sane, que sane mi vida, que sane las relaciones con mi familia y que sane también con los demás. Así que eso es lo que ha hecho en mí la Escuela Bíblica Católica. Yo le doy gracias a Dios porque a través de la Escuela Bíblica Católica Yeshua el Señor ha abierto una puerta para encontrarme con Él, para tener esa experiencia personal de Él, para encontrarle el sentido a la vida, para encontrar el verdadero sentido de la verdad y un espacio donde servirle. Le doy gracias a Dios porque a través de la Escuela Bíblica Católica Yeshua he conocido verdaderos amigos. También a través de la Escuela Yeshua conocí a la que hoy es mi esposa. Y sobre todo le doy gracias a Dios porque a través de esta bendita escuela lo he conocido a Él, he conocido a Jesús, he conocido a mi Señor y a mi Salvador. Y Él ha cambiado mi vida, ha transformado mi corazón, me ha devuelto los sueños, me ha devuelto las ganas de vivir. Por eso le doy gracias a Dios, porque esta escuela ha sido un canal de bendiciones, ha sido una puerta abierta para conocer las Sagradas Escrituras y sentir el llamado de Dios que nos invita a todos a ser sus discípulos y misioneros. Le doy gracias al Señor porque a través de la escuela pude experimentar mi primer encuentro personal con Jesús. Comencé en mi camino de discipulado y le doy gracias porque he podido caminar en pos de Jesús con una hermosa comunidad, con hermanos que me han dado testimonio de Jesús y muchas personas y mis directivos me han dado testimonio del amor de Dios. Me siento bendecida. Estos y otros agradecimientos más se relatan día a día como testimonio de la obra de Dios en cada persona que hace parte de la escuela. Ayúdanos a continuar con esta labor de evangelización. Adquiere ya tu bono ofrenda pro evangelización. Escríbenos a uno de los siguientes WhatsApp: más 57 312 813 6007 o más 1 954 544 0598 o llámanos en Medellín al teléfono 604-444-1530. Pero ¿cómo van a invocarlo si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? Romanos 10:14. Hoy más que nunca necesitamos la salvación de nuestro Señor Jesucristo.
Entre todos podemos ser y hacer discípulos a todas las gentes. La palabra del domingo, la explicación de los textos litúrgicos de la Eucaristía de todos los domingos. De modo que es un servicio de la emisora y también personal mío para las personas que participan en la liturgia y quieren conocer un poco más a fondo el mensaje de los textos bíblicos. Hemos avanzado bastante ya en el tiempo ordinario. Les he explicado muchas veces y no me canso de repetirlo para que a ustedes se les grabe en la mente la estructura del año litúrgico de la Iglesia. El año litúrgico tiene dos ciclos principales, el ciclo de Navidad y el ciclo de Pascua. El de Pascua es el más importante. Ambos ciclos tienen la misma estructura, un tiempo de preparación, que la Navidad es el Adviento y en la Pascua la Cuaresma. Luego la gran fiesta, que en Navidad es la fiesta de la Natividad del Señor y en Semana Santa y en la Cuaresma o el ciclo de Pascua es el Triduo Pascual. Y luego una prolongación, en Navidad se prolonga hasta la Epifanía del Señor y en la Pascua se prolonga hasta Pentecostés. El resto del año, dos partes, una va desde después de la Epifanía hasta el miércoles de ceniza, comienzo de la Cuaresma, es la primera sección del tiempo ordinario. Y la otra va desde después de Pentecostés hasta el sábado anterior al primer domingo de Adviento, es la segunda sección del tiempo ordinario. Estamos pues en esa segunda sección del tiempo ordinario. El tiempo ordinario en totalidad tiene 34 semanas. Esta semana es ya la 22ª semana del tiempo ordinario. Es decir, ya hemos recorrido más de la mitad de las semanas del tiempo ordinario. Yo recuerdo, queridos oyentes, que cuando de seminarista pues empecé con rigor a meterme yo mismo personalmente en la liturgia de la Iglesia, no solamente con la participación diaria en la Sagrada Eucaristía, sino también con el oficio divino. Entonces, recuerdo muy bien que las lecturas de la Sagrada Eucaristía, las lecturas en la celebración de la Sagrada Eucaristía, de la misa, se repetían muchísimas veces, porque el leccionario era, diría yo, muy selecto. Determinadas lecturas nunca o casi nunca aparecían. Después del Vaticano II, se decidió en la Iglesia que se recurriera, digamos, a mayor variedad en las lecturas bíblicas para la Eucaristía. Y de esa manera se publicaron dos leccionarios, el leccionario ferial, es decir, el de los días de la semana, y el leccionario dominical, es decir, el de los domingos. El leccionario ferial prácticamente inmiscuye la Biblia entera en las lecturas. Solamente pues textos, digamos, un poco difícil de entender o tal vez un poco duros para leer, por ejemplo, las amplias genealogías del libro de las Crónicas y en fin, y otros textos fueron dejados a un lado. Pero en el leccionario ferial hay, digamos, para la lectura del Antiguo Testamento o la lectura previa al Evangelio en los días de la semana, en el leccionario ferial hay dos ciclos, el de los años pares y el de los años impares. Y entonces prácticamente pues una buena parte de la Biblia pasa por la lectura en 2 años. Y para los evangelios sí hay un solo ciclo. Primero se lee el Evangelio de Marcos, luego el Evangelio de Mateo, luego el Evangelio de Lucas, porque casi todo el Evangelio de Juan pertenece a los ciclos dominicales. Para los domingos se hicieron 3 ciclos, A, B y C, y de esa manera pues las lecturas son muchísimo más variadas ahora después del Vaticano II que antes. Para los domingos también se escogen para el ciclo A
las lecturas de Mateo para el ciclo B de Marcos y para el ciclo C de Lucas. Las de Juan, casi todas aparecen en el tiempo de Cuaresma, en el tiempo de Pascua, en fin, y en algunos de los domingos ordinarios. Como estamos en el tiempo ordinario y estamos en el ciclo C, entonces naturalmente el evangelio previsto para este domingo está tomado del Evangelio de San Lucas. La primera lectura proviene de un libro del Antiguo Testamento y la segunda lectura proviene de una carta apostólica. Empezaremos pues ya, después de estos pormenores un poco prolijos, empezaremos a leer y explicar las lecturas. La primera lectura de este domingo proviene o es tomada del libro del Eclesiástico. Ahora les explico un poco el nombre y también lo general del libro. Dice así: Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad y te querrán más que al hombre generoso. Hazte pequeño en las grandezas humanas y alcanzarás el favor de Dios, porque es grande la misericordia de Dios y revela sus secretos a los humildes. No corras a curar la herida del cínico, pues no tiene cura, es brote de mala planta. El sabio aprecia la sentencia de los sabios, el oído atento a la sabiduría se alegrará. La lectura se encabezó en esta forma: lectura del libro del Eclesiástico. Es el nombre que en el mundo católico, en el ámbito cristiano católico, se dio a este libro, el Eclesiástico. La palabra eclesiástico naturalmente viene del sustantivo latino eclesia, o del sustantivo griego eclesia, es decir, que tiene que ver con la iglesia, es decir, con la comunidad. El libro pertenece a un grupito de 7, queridos oyentes, que son llamados en el mundo cristiano católico y ortodoxo, es decir, también de los griegos, los rusos, los armenios, que no están unidos a Roma, pero que conservan, diría yo, lo básico de la fe del cristianismo naciente. Les decía que en ese ámbito hay un grupo de 7 libros, en algunas iglesias 8, es decir, hay otro más. En fin, no voy a entrar en ese tema que es un poco complejo. Pertenece al grupo de los libros que suelen ser llamados deuterocanónicos, para distinguirlos del resto de los libros del Antiguo Testamento, que suelen ser llamados canónicos o protocanónicos. Deuterocanónicos significa secundariamente canónicos. ¿Por qué esa distinción? Porque cuando los maestros del fariseísmo en Yamnia, al norte de Tel Aviv, entre Tel Aviv y Haifa, se reunieron para salvaguardar la herencia judía después de la catástrofe del año 70, cuando Jerusalén, el templo y prácticamente el país fue arrasado y destruido. Entonces ellos, fijaron la lista de los libros que consideraban sagrados. 3 colecciones: la Torá, es decir, la ley, luego los profetas y luego los escritos. Escogieron solamente libros escritos en hebreo, nada más. En cambio, los judíos que vivían fuera de Palestina y algunos dentro de Palestina misma leían también con mucha devoción otros libros antiguos escritos originalmente en griego. Los cristianos, al ponerse en contacto con esos grupos judíos que leían con devoción esos libros, los aceptaron. Y de esos libros salen los 7 llamados por nosotros deuterocanónicos. Los evangélicos los llaman apócrifos, que no significa que sean falsos, sino simplemente, literalmente significa que los mantenían escondidos en las sinagogas. Es decir, los metían en un cuarto especial llamado la Genizá, y allí estaban apócrifi, se dice en griego, que significa escondido. No estaban al alcance pues de todo el mundo, se los prestaban para la lectura a la gente culta, pero no al pueblo raso. Pues bien, este libro, llamado por nosotros el Eclesiástico, es uno de los libros deuterocanónicos. Durante muchos siglos no se conservó o no se conoció de este libro sino una versión griega, la que aparece precisamente en las colecciones cristianas de la Biblia en griego, la Septuaginta que llaman.
Ya les he explicado muchas de las cosas de estas, no puedo ahondar en cada detalle porque entonces no terminaría la explicación. En todo caso, fíjense, durante muchos siglos no se conservó sino en griego este texto, pero hace que algo más de un siglo, en un descubrimiento que hicieron en el Cairo, por allá en una pared de la sinagoga vieja de los judíos en el Cairo, tumbaron por allá un muro intermediario y encontraron la Genizá. Es decir, el depósito de libros antiguos que había sido pues tapiado. La entrada había sido tapiada y los libros quedaron todos adentro y durante siglos nadie tuvo acceso a ese lugar ni se conservó recuerdo de él, hasta que lo encontraron. Pues bien, dentro de la Genizá, el depósito de libros de la sinagoga del Cairo, encontraron una versión en hebreo del libro del Eclesiástico. En hebreo, es decir, presumiblemente el texto más cercano al original. También en las cuevas de Qumrán, también encontraron fragmentos de este libro en hebreo. Sin embargo, pues, durante muchos siglos no se conoció sino en griego, y en la iglesia se transmitió, pues, o se aceptó el libro como parte del canon, es decir, como libro canónico, pero claro, deuterocanónico, se aceptó la versión griega del libro. Es un libro relativamente reciente de la Biblia. Imagínense que fue escrito a comienzos del siglo II, antes de Cristo. El sabio que lo escribió se llamaba Ben Sirá. Ben Sirá era seguramente un sabio judío muy connotado en la Jerusalén de ese tiempo, y él se apuntó al estilo de los antiguos libros sapienciales del judaísmo y del antiguo Israel, al libro de los Proverbios. También el libro de Ben Sirá tiene, colecciones de proverbios, colecciona proverbios, es decir, un refrán y otro refrán y otro refrán. Muchas veces se advierte una misma temática y otras veces no se advierte la temática, es decir, que los refranes son simplemente yuxtapuestos, puestos el uno enseguida del otro, como cuando uno hace un mosaico de piedritas. Aquí, por ejemplo, en el texto que leímos, ustedes al final pudieron ver dos proverbios que están unidos simplemente uno enseguida del otro, pero sin la mínima conexión de tema. Por ejemplo, primero habla de la humildad, y ahí desarrolla un contexto más o menos amplio. Después de hablar de la humildad, fíjense, se anota este proverbio: no corras a curar la herida del cínico, pues no tiene cura, es brote de mala planta. No tiene nada que ver con la humildad. Y luego, a este proverbio se le añade este otro: el sabio aprecia las sentencias de los sabios, el oído atento a la sabiduría se alegrará. Otro proverbio. ¿Ven ustedes? Esa es la característica de las colecciones de proverbios en el antiguo Israel y también en Egipto. En Egipto hubo literatura de este tipo. Los proverbios de Amenemope, por ejemplo, es un libro egipcio muy antiguo que influyó en Israel. En fin, pero evidentemente, queridos oyentes, el tema más importante de la lecturita que hicimos ahora es el tema de la humildad. Entonces, les voy a decir algo sobre eso. Fíjense ustedes, amables oyentes, de punto de vista simplemente humano, del contacto interpersonal o del contacto social, la gente, digamos, llena de ínfulas y de arrogancia, en general no es estimada. Más bien les tienen miedo, pero a la gente no les gusta tenerlo cerca. ¿Por qué? Porque son arrogantes, presuntuosos, miran a los demás como mirando hacia abajo. En fin, en cambio una persona sencilla, simple, asequible, es muy estimada. Eso es lo que dice el proverbio. Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad y te querrán más que al hombre generoso. Es decir, es más atractiva una persona sencilla y humilde que una persona dadivosa, que da cosas. A la persona que da cosas se le acerca a la gente por interés, para que le dé. En cambio a la persona buena, amable, humilde, se le acerca a la gente porque la quiere. Es lo que quiere decir el proverbio. Ustedes ven que es una verdad de apuño, simplemente a nivel de las relaciones humanas. En la que sigue, digámoslo así, el proverbio que sigue en el mismo tema de la humildad. Aquí ya se mencionó la palabra humildad, tapinosis se dice en griego, tapinosis. Aquí el proverbio que sigue tiene el mismo tema.
pero ya tiene, diría yo, una cercanía muy grande con el Evangelio cristiano. Dice, hazte pequeño en las grandezas humanas y alcanzarás el favor de Dios. Hazte pequeño en las grandezas humanas y alcanzarás el favor de Dios. Según Jesús, Dios prefiere a los pequeños. No fue a los sabios y entendidos a quienes Dios por su Hijo les reveló los misterios del reino, sino a los pequeños, a los humildes, a los infantes, nipis, como decía Jesús. A esos les ha revelado el Padre estas cosas. Decía él, el más grande según Jesús es el más pequeño. Ustedes ven pues como este tema de la importancia de la pequeñez o de la humildad ya se va prefigurando en el Antiguo Testamento. Hazte pequeño en las grandezas humanas y alcanzarás el favor de Dios. Es decir, Dios acepta al que se hace pequeño en las grandezas humanas. Es decir, aunque uno triunfe, aunque a uno le vaya muy bien, aunque todo le sonría, aunque, en fin, finalmente la vida lo colme de favores, por eso no debe engreírse, al contrario, hacerse pequeño allí, y de esa manera uno también será agradable a Dios. Y finalmente, el último pedacito ya evidentemente toca el tema religioso, insinuado en el proverbio anterior, porque es grande la misericordia de Dios y revela sus secretos a los humildes. Precisamente las cosas de Dios las saben los humildes. Ahora le citaba uno de los dichos más hermosos de Jesús: Padre, te doy gracias porque escondiste estas cosas a los sabios y letrados, o a los sabios y entendidos, y las revelaste a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido mejor. En nuestro idioma hay una expresión muy diciente para esas personas que de un momento a otro, sin ser ellas mayor cosa y sin provenir tal vez de un medio social elevado, finalmente son encumbradas y entonces se van sintiendo tan arrogantes y se van manifestando tan autosuficientes que la gente los llama carangas resucitadas. Carangas resucitadas. Fíjense bien, es un insulto muy duro, pero que, pienso yo, da exactamente en el clavo. Usted no es nada. Se hinchó, se expandió como un sapo cuando una culebra se lo va a comer. Y a pesar de que la culebra lo acomode en su boca, se hincha tanto que la culebra no se lo puede tragar. Algo así nos volvemos nosotros cuando nos engreímos y nos hinchamos en esa forma. Nos volvemos como monstruos, perdemos la forma, nos hacemos ridículos. Y a propósito de estas cosas, fíjense, les voy a contar un chiste eclesiástico de una persona de nuestra iglesia colombiana que ya murió, el cardenal Rebollo, arzobispo de Bogotá. Era un hombre, digamos, de un gran genio irónico. Él apuntaba, pues, hacía apuntes irónicos sumamente certeros a personajes eclesiásticos de nombradía. Yo recuerdo que había un nuncio, en ese tiempo, un nuncio apostólico de la Santa Sede en Colombia, que era siciliano. Venía pues del sur de Italia. El sur de Italia, Sicilia concretamente, es una región ampliamente, es decir, muy subdesarrollada en relación con el norte de Italia, Milán, Turín, donde está pues casi toda la riqueza del país. En el sur pues la gente es más sencilla, son gente campesina. Bueno, el nuncio provenía de ese medio. Y entonces un día el cardenal Rebollo, con esos apuntes cáusticos que hacía, le dijo al señor nuncio: señor nuncio, lo que pasa es que en las familias sicilianas como la suya siempre hay un hijo mafioso y un hijo nuncio. Pues bien, esto lo dijo el cardenal Rebollo siendo cardenal. Si lo hubiera dicho siendo sacerdote, jamás lo habrían nombrado obispo.
Y volviendo pues a la seriedad del programa, lleguemos a la segunda lectura. Es de una carta apostólica, en este caso la carta a los Hebreos. Recuerden que los 2 domingos anteriores también se leyeron pedacitos de la carta a los Hebreos. El que toca este domingo está tomado del capítulo 12, versículos 18 y siguientes. Dice así: Hermanos, vosotros no os habéis acercado a un monte tangible, a un fuego encendido, a densos nubarrones, a la tormenta, al sonido de la trompeta, ni habéis oído aquella voz que el pueblo al oírla pidió que no le siguiera hablando. Vosotros os habéis acercado al monte Sión, ciudad del Dios vivo, Jerusalén del cielo, a la asamblea de innumerables ángeles, a la congregación de los primogénitos inscritos en el cielo, a Dios, juez de todos, a las almas de los justos que han llegado a su destino, y al mediador de la nueva alianza, Jesús. Necesariamente fue tema de los cristianos desde los comienzos la relación de la nueva fe cristiana con la fe de Israel, con la fe de los judíos. Necesariamente, ¿por qué? Porque Jesús era un judío. Jesús no tuvo intención de fundar una nueva religión. Jesús simple y llanamente, la intención de Jesús fue reunir las ovejas perdidas de la casa de Israel, restaurar definitivamente el pueblo de Dios. Pero, ustedes saben, Jesús tropezó en un conflicto terrible y finalmente de ese conflicto resultó su muerte. Y luego de su muerte, los suyos tampoco pudieron hacer que los judíos, el grueso de los judíos los oyera, y de esa manera entonces se fue destacando dentro del judaísmo un grupo especial, el grupo de los cristianos, y ese grupo tuvo que justificar su existencia, tuvo que afirmar su identidad, tuvo que hacerse valer, tuvo que encontrar en la Biblia misma los argumentos que le permitieran realmente darse razón de sí mismo. Pues bien, el texto, eso lo hacen los autores, desde el comienzo lo hicieron. Se conocen sobre todo las elaboraciones hechas dentro del cristianismo que partiendo de los grupos originales de habla aramea, empezaron a hablar en griego y empezaron a regarse por el mundo helenista de la época. El mundo helenista es el mundo de habla griega, dentro del cual pues los judíos constituían como una isla especial, una isla religiosa bien particular. Pues bien, estos grupos tuvieron origen en los llamados helenistas de Jerusalén, que fueron expulsados de allí y llegaron a Antioquía, fundaron la iglesia de Antioquía, llegaron a Damasco, se regaron por Siria y Fenicia, posiblemente también fueron al sur, hasta Egipto, en fin, luego llegaron al Asia Menor, a Roma, y fueron pues diseminando la fe cristiana. A ese grupo de los helenistas se unió rápidamente un hombre muy especial, Pablo, y la reflexión de los helenistas y la reflexión de Pablo, pues entonces empezó a hacer las comparaciones de las dos alianzas. La alianza, digamos, que Dios pactó con Israel en el monte Sinaí, por la cual Dios, es decir, el Señor, se declaró Dios de ellos y a ellos los declaró pueblo suyo. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Esa es la fórmula que resume la alianza sinaítica. Y luego, la nueva alianza que como aparece en el Nuevo Testamento, en los relatos de la Eucaristía, en la comida última que hizo Jesús con sus discípulos antes de morir. En la comida última Jesús entregó una copa llena de vino rojo y definió esa copa como la sangre de la alianza, o también como la nueva alianza sellada con su sangre. Una nueva alianza, es decir, una nueva y definitiva unión de Dios, no ya solamente con Israel, sino también a través de Israel con la humanidad entera. Esa fue la idea de Jesús. Pues bien, el pedacito de la carta a los Hebreos que leímos trata exactamente este tema. Fíjense, al comienzo se habla de la alianza sinaítica. ¿Cómo se pactó la alianza sinaítica? Y después se habla de la alianza de Dios con la humanidad, empezando pues con Israel en Jesucristo.
La alianza sinaítica se pactó en el Sinaí, cuenta la Biblia. Ustedes pueden leer el capítulo 19 del libro del Éxodo y allí encuentran muchos de los detalles a los cuales alude este pedacito de la carta a los hebreos. Dice, acuérdense, vosotros no os habéis acercado a un monte tangible, es decir, el Horeb, el Har HaElohim, que llamaban los hebreos, el monte de Dios, el Sinaí. No os habéis acercado a un monte tangible, a un fuego encendido. La Biblia dice que el Sinaí humeaba todo, y subía el humo de él, del Sinaí, como el humo de un horno. Vayahal Hashanor, Keheshin Hakifshan, es la palabra hebrea, todavía me viene a la mente porque ese texto, la exégesis de ese texto la tuve que estudiar yo en el bíblico hace como 40 y pico de años. Y subía el humo, como sube el humo de un horno. No os habéis acercado a un monte tangible, a un fuego encendido, a densos nubarrones. Las nubes cubrían la montaña, dice la Biblia, a la tormenta, seguía a soplar el viento, y luego al sonido de la trompeta. Dice eso la Biblia en Éxodo 19, sonaba la trompeta, posiblemente se alude al sonido del viento, y luego cuando se celebraba la fiesta de la renovación de la alianza, eran los cuernos de los machos cabríos los que eran usados como trompetas, y se oía entonces el silbido de la trompeta, parecido al silbido del viento, como lo oye uno, digamos, majestuosamente en ese movimiento de la tempestad de la Sinfonía Sexta de Beethoven. Quizá ustedes lo han oído, cuando llega la tempestad, que Beethoven magistralmente, digamos, reproduce con sonidos musicales, suena el silbido del viento. Ni habéis oído aquella voz que el pueblo al oírla pidió que no le siguiera hablando. Resonó la voz de Dios. La Biblia simbólicamente se alude a ello con los truenos. Era tan aterradora la tronamenta que el pueblo decía a Moisés que no nos hable el Señor, háblanos tú, porque si nos habla el Señor moriremos. Ahí tienen ustedes pues una descripción, diría yo, poética de la antigua alianza. Pues bien, esa antigua alianza no nos tocó a nosotros. Nosotros no nos hemos acercado a ese monte, ni hemos experimentado la tempestad, ni hemos entrado en los densos nubarrones. No, eso no nos ha tocado. ¿Qué nos ha tocado? Escuchen. Vosotros os habéis acercado al monte Sión, ciudad del Dios vivo, Jerusalén del cielo. Jerusalén del cielo, se la llama Jerusalén del cielo, precisamente por referencia a la Jerusalén de la tierra, pero existe en el cielo esa Jerusalén. Es la iglesia, la ciudad del Dios vivo, es la iglesia. Es decir, la iglesia antes de existir en la tierra tiene un modelo celestial, existe en el cielo, es una ciudad celestial cuya proyección, digámoslo en esa forma, se da en la tierra y a la cual pertenecemos. El monte Sión, a la asamblea de innumerables ángeles. Allá están en el cielo los ángeles, aquí estamos en la tierra nosotros, a la congregación de los primogénitos inscritos en el cielo, estamos inscritos en el cielo, los que pertenecemos a la iglesia, a Dios, juez de todas las almas, juez de todos, a las almas de los justos que han llegado a su destino. Es decir, la iglesia nos congrega a nosotros y también las almas de los justos que han llegado a su destino. Aquí está pues la esperanza del más allá, antes de la resurrección. Las almas de los justos, está aquí utilizando ya la antropología, digamos, helenística, que distingue alma y cuerpo. Muerto el ser humano, el cuerpo se deshace, en cambio el alma ha llegado a su destino, al mediador de la nueva alianza, Jesús. Precisamente ese es el mediador de la nueva alianza. El mediador de la antigua fue Moisés, el mediador de la nueva es Jesús. Aquí está pues nuestra condición. Ustedes recuerdan, amables oyentes, que el tema inicial y más importante de la primera lectura tomada del libro de Jesús Sirach, es decir, el eclesiástico, era el tema de la humildad. Precisamente el texto del eclesiástico, ese que leímos, fue escogido porque el evangelio que iba a ser escogido también refiere ese mismo tema. El texto está tomado de Lucas capítulo 14, versículos 1 y luego 7 a 14.
Esta parte del Evangelio de Lucas se extiende de 9:51 a 19:27 y cuenta pormenorizadamente, como en ningún otro de los evangelios, la gran marcha de Jesús hacia Jerusalén. Lucas le da una gran relevancia a ese caminar, a ese marchar de Jesús por éveste, se dice en griego, marchar por éveste. Jesús va haciendo camino, va marchando hacia Jerusalén. Y para llenar pues ese imaginario espacio, digamos, de la marcha, un imaginario espacio pues en la mente de Lucas que finalmente toca esa última ida de Jesús a Jerusalén, donde ocurre su pasión y muerte. Para llenar ese espacio, Lucas entonces saca de las fuentes diferentes a Marcos materiales, elementos, y los va agrupando significativamente en los capítulos 10 del 9:51 al 18:14. Ahí se acumulan pues, o acumula Lucas elementos de sus fuentes distintas a Marcos. Pues bien, aquí en el capítulo 14 tenemos un doble elemento que proviene de la fuente lucana propia. Es decir, no tiene paralelo en Marcos, tampoco tiene paralelo en Mateo, es solamente de Lucas. Y son dos elementos, digamos, íntimamente unidos. Los voy a leer y ustedes ténganlos, pues vayan siguiéndolos con la mente. Entró Jesús un sábado a casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos lo estaban espiando. Es ahí cuando se cuenta la curación de un hombre enfermo de hidropesía. En fin, y sigue. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, fíjense, se trata de una invitación a comer. Entonces ustedes pueden imaginarse las mesas tendidas, las tarimas dispuestas, como hacían los judíos, imitando las costumbres helenistas en las comidas solemnes. Escogían los primeros puestos. ¿Cuáles son los primeros puestos? Pues los que están más cercanos a la mesa principal, y concretamente al anfitrión. El anfitrión presidía la mesa, en el que invitaba, y al lado del anfitrión estaban las personas más notables, pues que ocupaban allá los primeros puestos. Entonces todo el mundo quería quedar cerca de esas personas importantes. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les propuso este ejemplo. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú, y vendrá el que os convidó a ti y al otro, y te dirá, cédele el puesto a este. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, ve a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces quedarás bien ante todos los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta es la primera parte el primer ejemplo. Son dos. Despuesito leemos el segundo. Fíjense que al final termina, después de la narración, pues de lo que no se debe hacer y lo que se debe hacer cuando a uno lo invitan a un banquete, aparece un proverbio que no solamente aparece en este punto, sino en otros puntos del Evangelio. Se ve que era una palabra suelta que se podía acomodar en un punto u otro, es decir, es válido en muchos contextos, y esa palabra es, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es decir, al que sube como palma, lo bajan como coco, y al que cae como coco, lo vuelven a encaramar donde debe estar. El que se humilla será enaltecido, y el que se exalta será humillado. Un ejemplo del valor de este proverbio es el que narra Jesús. Invitan a alguien a una boda, y como les encanta pues a la gente los primeros puestos, corre y se sienta en el puesto principal, y de pronto llega el gobernador. Ay. Entonces le tienen que decir a el que los invitó a él y al gobernador, mira hombre, ¿por qué no te vas más bien para allí? Porque aquí va el señor gobernador. Y entonces, claro, tiene él que desocupar el puesto. Ahí se sienta el gobernador, y como ya hay mucha gente, tiene que irse para los últimos puestos, que son los únicos que no están ocupados. Va a parar pues al último lugar el que quiso sentarse en el primero,
Por eso viene la recomendación de Jesús: cuando te inviten a una boda, no te sientes en el puesto principal, ve a sentarte en el último lugar, y entonces vendrá el que te invitó y te dirá: amigo, sube más arriba. Tal como el ejemplo es narrado, pensaría uno que Jesús está dando, diría yo, una norma, diría yo, interesada. Es decir, que en el fondo la norma, digámoslo así, simplemente es una norma de ventaja. Es decir, lo mejor es uno no hacerse notar para que lo noten. Como si la intención pues fuera esa, de que lo noten a uno y que lo suban a uno y que lo encaramen a uno. Yo pienso que es decir, que si uno interpreta el texto así, uno está, digámoslo así, quitándole al mensaje lo que el mensaje quiere decir. Lo que el mensaje quiere decir no es que uno debe llegar, pues, es decir, que uno debe llegar, que uno es un engreído que disimula su engreimiento, un creído que disimula su actitud, un presumido que finalmente quiere aparentar como sencillo. No, lo que Jesús quiere recomendar es que uno debe ser sencillo, simple, y que finalmente el premio de una persona simple y sencilla, no engreída y no arrogante, es precisamente ser validada, ser reconocida. Como decía el proverbio con que empezamos la primera lectura, ustedes recuerdan: hijo mío, en tus asuntos procede con humildad y te querrán más que al hombre generoso. Con humildad. Y a propósito de humildad, me parece a mí, amables oyentes, que sería importante una explicacióncita de esta palabra. ¿Saben ustedes que humilde, en nuestro idioma tiene que ver con humano, con humanidad? Y que finalmente la palabra latina humus es tierra, y como el hombre es tierra, entonces lo que sale de la tierra, del humus o de la humus, porque en latín es femenina, la palabra es femenina, humus es femenino en latín, es el homo, hombre, humus, tierra, humilitas. ¿Qué es, por tanto, ser uno humilde? Es reconocer su propia realidad. Es decir, que uno no es más que realidad de este mundo. Es decir, todos sus engreimientos y todas esas arrogancias, finalmente, ¿a qué conducen? A nada. Porque de punto de vista de nuestra condición material, no nos diferenciamos en nada del resto del reino animal. ¿Qué somos? Somos un conjunto orgánico de una cadena de una cadena de nucleótidos que están organizados o están encadenados en una forma bien determinada, con algunas intersecciones donde se meten otros elementos, sobre todo el fósforo que se mete por allí, fosfatos, para que se forme pues la cadena de nucleótidos que es la que es responsable de la vida en el planeta. Y básicamente es lo mismo para todo el reino animal y para todo el reino vegetal y para todo el reino de la vida, amables oyentes. Y finalmente, fíjense, los elementos que conforman la cadena de nucleótidos no son distintos de los demás elementos químicos del universo. Y la consistencia, o mejor dicho, la realidad de esos elementos químicos del universo son, pues, la conexión de partículas elementales que están en todo el universo. Humildad, reconocimiento de nosotros mismos. Hasta ese punto ha crecido la realidad, hasta llegar a conformarnos, hasta llegar a tener conciencia de sí misma, como es el caso del hombre, hasta llegar a la vida, hasta llegar a la conciencia, hasta llegar a nosotros. Pero eso no nos debe hacer olvidar que finalmente el engreimiento y la arrogancia están fuera de lugar. Humildad es el reconocimiento sincero y sencillo de nuestra propia realidad, de nuestra grandeza, pero también de nuestra pequeñez, de nuestra grandeza y de nuestra pequeñez. Yo pienso que ahí está el básico mensaje de este primer tema o de este primer ejemplo que propone Jesús. Pues bien, el primer ejemplo se refiere a los invitados. Acuérdense que Lucas presenta estos dos ejemplos, ahora vamos a leer el segundo,
los presenta en el marco de una comida. A Jesús lo invitan a una comida en la casa de uno de los principales fariseos. Allí va a ser algo bonito, algo maravilloso, una curación. Bueno, la curación no está, digamos, en el texto que debe ser leído esta semana. Están solamente los dos ejemplos que Jesús pone o aduce después de la curación según Lucas. Pues bien, la primera palabra o el primer ejemplo está dirigido a los convidados, pero ahí estaba el anfitrión, es decir, el que invitó. El anfitrión, en castellano anfitrión es la persona que invita, el invitado es la persona que es convidada, el anfitrión es el que invita. Estaba el anfitrión, pues no se queda también, según Lucas, Jesús sin decirle nada al anfitrión, y le va a decir algo parecido, pero claro, acomodado para el anfitrión, parecido a lo que les dijo a los invitados. A los invitados les dijo pues que esa pelea y esa rebatiña por los primeros puestos no tenía ningún sentido. Oigan lo que le dice el anfitrión. Oigan, dice, y dijo luego al que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos. Dichoso tú, porque no pueden pagarte. Te pagarán cuando resuciten los justos. Es evidente, amables oyentes, que este ejemplo que pone Jesús, pues, ni mucho menos sirve para la cohesión familiar. Es decir, porque aquí, pues, se refiere a una fiesta y le dice Jesús al anfitrión que cuando haga una fiesta no invite a la gente de la familia, ni a la gente rica, ni a la gente, en fin, no, que invite a los que nadie invita. Es evidente que el ejemplo es exagerado, pero tiene su profunda verdad. ¿Cuál es la profunda verdad que tiene? Es que realmente uno debe tener siempre en mientes a las personas que más necesitan. Es decir, para que lo digamos en términos evangélicos, el convidado no debe ir a buscar el primer puesto porque debe sentirse pequeño, humilde, pequeño, humilis, pequeño. Entonces va y se sienta en el último puesto y de pronto, entonces lo suben al primero. Y así como el convidado debe sentirse pequeño y actuar como pequeño, el anfitrión, el convidador, digámoslo así, el invitador, debe preferir a los pequeños. No invites, pues, dice aquí, a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Claro, son las comidas sociales. Uno le hace a alguien una invitación y el otro se siente obligado a hacerle a uno una invitación. Es como nuestras costumbres, digamos, populares. A uno le pagan un aguinaldo y eso lo compromete a uno también a pagarle el aguinaldo a esa persona. O lo que hacemos nosotros en la fiesta del amor y la amistad. A uno le dan un regalo de amor y de amistad, entonces uno tiene que mandarle un regalito a la persona que le hizo el regalo. O, por ejemplo, a uno le dan, por ejemplo, una tarjeta de Navidad. Entonces le llegan a uno un montón de tarjetas y uno con ganas de no botar papel y no, es decir, tiene uno que irse para Ley o para donde sea a comprar un montón de tarjetas para mandarle a toda la gente que a uno le mandó tarjeta. Entonces así son las cosas sociales, ¿ve? En este tiempo y en ese tiempo, ¿ve? Es decir, a la gentileza se le responde con gentileza, a las maneras buenas se le responde con maneras buenas. Jesús dice, esa es una mentalidad utilitarista. Si tú invitas a los que te pueden invitar para que te inviten a su vez, no estás haciendo nada. Simplemente estás buscando tu propio beneficio. Por eso dice Jesús, cuando des un banquete invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos. Dichoso tú porque no pueden pagarte. Te pagarán cuando resuciten los justos. Esos no pueden pagar. Esos son despreciados. Esos son postergados. A esos debes mirar, porque esos son los que necesitan. Así termina el pedacito del Evangelio que leeremos este domingo, pero no termina el tema en Lucas.
Después de esto aparece la parábola del gran banquete en Lucas. Ustedes ven que para uno poder captar el mensaje completo de lo que el evangelista quiere proponer con estos dos ejemplos, tendría que leer el texto completo, es decir, añadir también la parábola del banquete. En la parábola del banquete alude a la comida última, al banquete que da Dios. Y como los invitados se excusaron, no quisieron ir, entonces Dios manda a sus criados, es decir, el dueño de casa, el que hizo el banquete, que simboliza a Dios, manda a los criados a que inviten al banquete a los mismos que aparecen aquí, a pobres, lisiados, ciegos y cojos, con un poquitico del cambio del orden. Aquí se dice pobres, lisiados, cojos y ciegos, en el banquete se dice pobres, lisiados, ciegos y cojos, es decir, pero son los mismos. Es decir, el gran banquete de Dios. También van a ser invitados los más pequeños, los más insignificantes, los menos importantes. Yo pienso, amables oyentes, que abrir los ojos ante esta realidad es abrir los ojos ante el Evangelio. Esta es la característica de Jesús. Jesús fue, digamos, el enviado de Dios, que fue realmente, que tenía como programa en primer lugar, es decir, el programa era general para todos, pero realmente Jesús abrió sus ojos y vio a tanta gente necesitada y prácticamente para ella dedicó sus desvelos, los reunió, los acogió, estuvo cerca de ellos, y si algunos se sintieron incómodos con Jesús fue por eso, porque eran tan grandes y tan importantes que no les parecía bien estar al lado de ese tipo de gente, de basura, de gente que no servía, de desahuciados, de la salvación y del amor de Dios. Por allá en los comienzos del cristianismo, San Justino tiene unos alegatos con un judío, Celso, si mal no recuerdo, y y hay un, en fin, o con un pagano, no en este momento no alcanzo a precisar. En todo caso, la fama del cristianismo en ese tiempo era que el cristianismo acogía a la gente que no servía para nada, la basura del pueblo. Esos son los cristianos, decían pues, los paganos. Los cristianos son eso, lo más bajo de la sociedad, lo último, la escoria, el estiércol del mundo. Esos son los que tienen la doctrina de ellos y la aceptan. Esos son los que se reúnen. Eso decían en ese tiempo. Paradójicamente, fíjense, alguien que esgrime en un libro reciente estos argumentos, el escritor, el novelista Fernando Vallejo, tiene exactamente la misma mentalidad. La misma mentalidad. Cuando critica a Jesús, exactamente lo critica por eso. Porque Jesús tenía ojos precisamente para ese tipo de personas. Para ese tipo de personas. Y el gran escándalo que suscitó Jesús en su momento histórico fue que los bien habidos, los bien mantenidos, los que disfrutaban de los beneficios de la religión y de la política, esos se sintieron muy incómodos, porque Jesús decía que a las cosas de Dios también tenían derecho aquellos a los cuales no se les reconocía ninguno. Y así llegamos al final de nuestro programa La Palabra del Domingo. La Palabra del Domingo. A cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio. Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominical. Análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra, de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente. Yo le doy gracias a Dios porque a través de la Escuela Bíblica Católica Yeshua he logrado compartir con mujeres llenas de fe que han llenado mi vida de amor y esperanza. Pero también le doy gracias a Dios porque he logrado descubrir dones y talentos para ponerlos al servicio de la comunidad.
Yo le doy gracias a Dios por la Escuela Bíblica Católica Yeshua, porque gracias a ella conocí al amor verdadero. Y adicional a eso me trajo unos amigos maravillosos y puedo transformar mi vida y la de mi familia. Yo le doy gracias a Dios por todo lo que me ha regalado en la Escuela Bíblica Católica Yeshua. La primera palabra que me regaló fue: debes volver al amor primero. Y entendí que debía volver al amor de mi esposa, al amor de mis hijas, al amor a mí mismo y sobre todo, volver al amor de Dios. Este es el gran regalo que me ha dado la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Yo le doy gracias al Señor, pues por medio de la Escuela Bíblica Católica Yeshua me ha permitido vivir una experiencia de fe, de amor, una experiencia viva, una experiencia real en el Señor Jesús. Asimismo también con el servicio ha permitido que me sane, que sane mi vida, que sane las relaciones con mi familia y que sane también con los demás. Así que eso es lo que ha hecho en mí la Escuela Bíblica Católica. Yo le doy gracias a Dios porque a través de la Escuela Bíblica Católica Yeshua, el Señor ha abierto una puerta para encontrarme con Él, para tener esa experiencia personal de Él, para encontrarle sentido a la vida, para encontrar el verdadero sentido de la verdad y un espacio donde servirle. Le doy gracias a Dios porque a través de la Escuela Bíblica Católica Yeshua he conocido verdaderos amigos. También a través de la Escuela Yeshua conocí a la que hoy es mi esposa. Y sobre todo le doy gracias a Dios porque a través de esta bendita escuela lo he conocido a Él, he conocido a Jesús, he conocido a mi Señor y a mi Salvador. Y Él ha cambiado mi vida, ha transformado mi corazón, me ha devuelto los sueños, me ha devuelto las ganas de vivir. Por eso le doy gracias a Dios, porque esta escuela ha sido un canal de bendiciones, ha sido una puerta abierta para conocer las Sagradas Escrituras y sentir el llamado de Dios que nos invita a todos a ser sus discípulos y misioneros. Le doy gracias al Señor porque a través de la escuela pude experimentar mi primer encuentro personal con Jesús. Comencé en mi camino de discipulado y le doy gracias porque he podido caminar en pos de Jesús con una hermosa comunidad, con hermanos que me han dado testimonio de Jesús y muchas personas y mis directivos me han dado testimonio del amor de Dios. Me siento bendecida. Estos y otros agradecimientos más se relatan día a día como testimonio de la obra de Dios en cada persona que hace parte de la escuela. Ayúdanos a continuar con esta labor de evangelización. Adquiere ya tu bono ofrenda pro evangelización. Escríbenos a uno de los siguientes WhatsApp: más 57 312 813 6007 o más 1 954 544 0598 o llámanos en Medellín al teléfono 604-444-1530. Pero ¿cómo van a invocarlo si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? Romanos 10:14. Hoy más que nunca necesitamos la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Entre todos podemos ser y hacer discípulos a todas las gentes.